Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Giancarlos Castro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, una Pitalito. Hoy hablaremos un poco sobre cultura, un concepto antropológico. Iniciamos. ¿Qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió? Expresiones. El pueblo gitano se caracteriza por tener varias expresiones. Entre ellas tenemos Sastipen, que es salud en romano; Moza, expresión gitana que refiere a las chicas solteras. Suele utilizarse a partir de los 2 años de edad. Chaborrillo se refiere a un niño gitano. Bueno, seguimos con los símbolos. Según Fundación, en el 2018, el 8 de abril ha sido declarado como el Día del Pueblo Gitano. También se reconoce, también se reconoce el uso de la banda gitana azul y verde con una rueda roja de 16 radios, y el Helen Helen como himno con la finalidad que pueda ser utilizado en actos y eventos institucionales del pueblo gitano. Seguimos. Saberes, tradiciones o manifestaciones de las culturas. De acuerdo con Mincultura, el pueblo gitano se caracteriza por poseer una diversidad cultural, variabilidad de los modos de vivir, hablar, pensar y comprender el mundo de los pueblos y comunidades que comparten un territorio. El pueblo gitano posee lengua y costumbres propias. Problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. El conflicto armado ha hecho una vez más difícil que los rum colombianos vivan la vida nómada de sus antepasados, lo que a su vez dificulta el mantenimiento de sus oficios ancestrales y prácticas culturales. También hay víctimas individuales, ha habido desapariciones, muertos, secuestros y boleteo. Por eso, desde hace un par de años, las autoridades colombianas reconocen oficialmente a todo el pueblo rum como víctima de su prolongado conflicto armado. De hecho, la mayoría de los gitanos de Colombia hoy en día viven en casas y mucho más dispersos que antes, si bien agrupados en diferentes compañías ubicados en varios departamentos. Según la lectura de Cota, explique a qué se refiere el proceso de enculturación. La enculturación es el proceso por el cual la generación más antigua transmite sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la generación más joven. En socialización de los niños, la enculturación se basa principalmente en el control que la generación más edad ejerce sobre los medios de premiar y castigar a los niños. Según lo realizado en esta actividad, debe responder con sus propias palabras. ¿Cómo se define el concepto de cultura en la antropología? Analiza la diversa cultura actual, del pasado reciente. La antropología reflexiona y se enfrenta a las grandes cuestiones de la existencia humana a medida que explora la diversidad biológica y cultural de los humanos en el tiempo y espacio. ¿Qué entiende por antropología y cuál es su importación en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? En Colombia la historia presenta las mez- En Colombia la historia presenta las mezclas de tres razas: la mongoloide, la caucasoide y la negroide, en circunstancias especiales que colocan a cada una de ellas en posición muy distintas. La conquista de América en el siglo XVI tuvo como consecuencia la dominación de los aborígenes, descendientes de los antiguos emigrantes asiáticos, y dio lugar al nacimiento de los primeros mestizos. Luego, con la llegada del africano como esclavo, nacieron los mulatos y más tarde los zambos,
como fruto de la unión de dos razas dominadas. Esto hace que Colombia a nivel nacional e internacional sea reconocido como un país multicultural, es decir, rico en culturas, costumbres y por ende lenguas nativas. Aquí son la bibliografía, toda la información donde es suministrada para estas diapositivas. Muchas gracias.